Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos aquí presentes para darles a conocer con respecto de cómo se va a trabajar la actividad, lo que corresponde esta semana. Hemos iniciado viendo lo que es el desarrollo y el escenario de Latinoamérica durante el siglo XIX. Hemos visto ahí el auge de los caudillos, las formas o maneras de gobiernos que se implantaron a través de ellos. Hemos visto también lo que es el auge del guano. Y en este caso vamos a encontrar ahora lo que es la crisis del Estado guanero y civilismo. ¿Sí? El tema se basa principalmente ya después del auge que surge dentro del Estado con la aparición de este recurso en el cual habíamos mencionado de que con el auge del guano se implanta dentro del país una especie de prosperidad falaz en el cual duró un cierto lapso de tiempo, el cual no se mantuvo dentro del país y que haya servido para que realmente se desarrolle como se debe, ¿no? Entonces, al darse esa crisis, como encontramos ahí, y encontramos el decaimiento y lo que es las equívocas explotaciones que le dieron a este recurso. Encontramos ahí la crisis del Estado guanero, o sea, de este recurso el cual repercutió dentro del Estado. Y encontramos el civilismo, que es que es un partido el cual emerge en aquel entonces cuando en el Perú ya se encontraba dentro de esta crisis. Y ahí encontramos pues una crisis económica. Este partido civilista estaba principalmente orientado y creado por Manuel Pardo, quien antes que sea autoridad, fue un empresario exitoso en el cual él buscó realizar ciertas reformas, en el cual buscaba una modernización del país. Entonces, de ahí partimos para que dentro del Estado peruano se implante un tipo de gobierno conformado por civiles y ya no por caudillos o ex jefes militares, ¿sí? Entonces, tenemos aquí como competencia trabajarse, construye interpretaciones históricas y la capacidad comprende el tiempo histórico. El desempeño es plantea hipótesis utilizando términos históricos y el propósito que viene a ser a la vez plantea hipótesis también utilizando términos históricos, en el cual usted se les va a explicar de ahí cuál va a ser el producto que se va a trabajar de acuerdo al propósito. Tenemos ahí los nombres y apellidos que ustedes van a trabajar. Van a tener que poner ahí el detalle, el saludo respectivo. Y tenemos ahí para iniciar lo siguiente. Utiliza tus saberes previos y los recursos adjuntados para el desarrollo del trabajo. Encontramos en esta primera parte cuatro interrogantes que tienen que ver principalmente con la parte inicial del tema, en el cual de qué manera se desarrolla y se da el auge de un partido civil. Cuando nos dicen la primera pregunta, ¿consideras que el presidente de nuestro país debe ser siempre un civil? ¿Por qué? Ahí nos hace una pregunta en la cual ustedes tienen que responder como saber previo que ustedes manejan. Si ustedes creen que en el Perú siempre nos debe gobernar siempre una persona civil, una persona común y corriente que tiene ciertos grados profesionales, un determinado empresario, y que no necesariamente sea un ex jefe militar o un militar digamos en práctica, ¿sí? Y aquí también encontramos en qué contexto nacional e internacional estalló la guerra con España. Aquí principalmente en esta parte hablamos lo que es el desarrollo del tema en su inicio. Ustedes van a dar respuesta con la revisión del texto. Luego encontramos ya más profundidad lo que es la guerra con España. Aquí encontramos lo que es la página 72, nos dice, lee la información de la página 72 del texto escolar, luego completa el cuadro. La guerra con España. Tenemos ahí en el texto lo que es la guerra con España, para que ustedes profundicen y vamos a encontrar ahí qué causas estructurales encontramos para que se dé esta guerra, qué causas coyunturales. Cuando hablamos de coyuntura
hablamos de un determinado suceso o hecho que ha acontecido en ese mismo tiempo y que haya generado para que se dé el estallido de la guerra con España, ¿sí? Y la detonante, ¿cuál fue? Como muchas veces utilizamos este término, ¿cuál fue la gota que rebasó el vaso para que ya se dé el estallido de esta guerra? O sea, ¿cuál fue la detonante? Ustedes, revisando la información, van a dar a conocer en los espacios en blanco. Luego tenemos ahí el proyecto del civilismo, lo que hacemos mención al inicio. En el texto escolar lee la información, el proyecto del civilismo de las páginas 73 y el documento 18 de la página 75. ¿Ya? Luego responde, nos dice: ¿cuál es la importancia de la incursión del civilismo en la política del país? A ver, habíamos mencionado que el civilismo nace o surge como un nuevo partido político dentro del país, dan a conocer ciertas reformas en el cual se da el inicio de la república. Entonces ustedes van a dar a conocer ahí, dentro de todo ese inicio de la república, cuál fue la importancia histórica del civilismo dentro de la práctica de la política en el país, porque de ahí empieza el primer civilismo dentro de un gobierno peruano o dentro del gobierno peruano, ¿sí? Y tenemos otra pregunta: ¿en qué consistió el proyecto de la República Práctica, República de la Verdad? A ver, es un eslogan que encontramos ahí que imperaba y que quería practicar el civilismo. Entonces ustedes van a dar a conocer en qué consistía esta frase, ¿sí? Luego encontramos el contrato Dreyfus. Cuando habíamos visto en la clase anterior sobre el auge de la explotación guanera y sobre la prosperidad falaz que a la vez hemos mencionado, encontramos ciertos modelos o modos de explotación y comercialización del guano. Entonces, en este caso y dentro de ello encontramos justamente el contrato Dreyfus, en el cual el Estado adhiere este tipo de mecanismo, en cual sirvió para que necesariamente el país siga cayendo en la crisis del Estado guanero, como estamos mencionando. Entonces aquí encontramos como pauta, responde las siguientes interrogantes sobre el contrato Dreyfus de la página 73 y los documentos 16 y 17 de la página 75. ¿Consideras que la era del guano tuvo un impacto positivo en la economía nacional? ¿Por qué? A ver, ustedes van a dar a conocer en esta pregunta si consideran que la era del guano tuvo un impacto positivo en la economía del país. Si lo tuvo, tienen que explicarlo por qué. ¿Por qué creen ustedes que sí lo tuvo? ¿Sí? Entonces, y si no lo tuvo, también tienen que dar a conocer el por qué creen que no lo tuvo. ¿Ah? Y también encontramos en la pregunta del ASPA, de qué manera el mal manejo de los recursos generados por la venta del guano impactó en las finanzas del Estado peruano. A ver, cuando hablamos de qué manera, hablamos aquí del manejo sobre la venta del guano. Habíamos revisado las formas de la comercialización y explotación del guano. Entonces, ¿de qué manera impactó en las finanzas del Estado peruano? Esos manejos que ustedes ya han visto o ya hemos estudiado. Luego encontramos ahí completar el cuadro informativo sobre la política del gobierno de Manuel Pardo. Aquí vamos a entrar más al detalle sobre la política de los gobiernos de Manuel Pardo. Medidas con respecto a la política externa, que tiene que ver a lo que es exterior en el país. Por ejemplo, si ha tenido algunas relaciones bilaterales con otros países de Latinoamérica, con el extranjero, con los países de Europa, ¿sí? Y cuáles fueron las políticas internas, cuáles fueron esas medidas que él tomó que busque el beneficio de la población, si realizó alguna inversión, si realizó alguna reforma en conjunto para el beneficio del país en sí, ¿sí? Eso ustedes van a dar a conocer ahí.
y a la vez cuáles fueron esos efectos, si las medidas como política externa tuvieron un efecto negativo, tuvo un efecto positivo, eso ustedes van a reconocer, igual que en las políticas internas, si la política interna que él aplicó tuvo una medida o un efecto en este caso positivo o negativo, ¿sí? Luego, para finalizar, encontramos ahí: elabora un mapa conceptual sobre la crisis del Estado guanero y el civilismo. Va a distribuir la información del tema en la elaboración de un mapa conceptual, ¿sí? Se va a juntar un modelo en el cual lo puede usted coger para que lo puedan desarrollar, ¿sí? Entonces, jóvenes, eso sería el producto del trabajo o del tema a desarrollar como producto final. Y entonces eso sería todo, jóvenes, con respecto a la explicación que tiene que ver con el desarrollo de la actividad y una pequeña indicación que tiene que ver con el tema, ¿sí? Eso sería todo, jóvenes, y esperando que sigan cumpliendo con el desarrollo de sus trabajos y que sean enviados principalmente por la plataforma, ¿sí? Eso sería todo, jóvenes, nos vemos hasta la próxima.